Para hablar del Estatut de Cataluña hemos convocado en Otro Gallo Cantaría esta mañana a don Albert Rivera, que es presidente de Ciudadanos, de Ciutadans. ¿Qué pasa ahora después de este no fallo del Tribunal Constitucional? ¿Quién queda con el culo al aire? ¿Qué hay de electoral en esta maniobra de enfrentamiento PSC-PSOE? ¿Acaso es que alguien barrunta que vaya a convocar Montilla pronto? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que se ha descubierto el pastel que había detrás de este freno de la sentencia, ¿no? Algunos intentaban achacar ese freno o deslegitimar al propio tribunal y la realidad es que los que lo están frenando eran Zapatero, De la Vega, que le pegaba broncas a María Emilia Casas, y los nacionalistas que no querían sentencia para ir desarrollando hasta 38 leyes de ese estatuto, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Que se ha visto que hay una parte del estatuto, como mínimo 37 artículos, que son los que pusieron a votación el otro día, unos interpretativos, otros derogatorios, y eso se votó en contra porque la mayoría cree que se debe ir más lejos. Por tanto, que nadie olvide eso. Hoy el estatuto es inconstitucional, implícitamente, lógicamente, no hay sentencia, y hay que ver cuántos artículos son. Y la realidad es que eso les ha dejado, como decía, si me permite la expresión coloquial, con el culo al aire. Porque... Sí, es que vamos a ver si lo contamos bien. Resulta que el último día, in extremis, 5 o 6 ponencias, 5 o 6, no me acuerdo, sí, 6 ponencias. Sí. 6 ponencias que han jugado a que si la retiro, no sea que si la vote la pierda. Exacto. Que esto es, así funciona el Tribunal Constitucional, no se lo pierdan. Y entonces resulta que hay un magistrado supuestamente progresista que hace lo que los valencianos dicen o llaman arrancada de caballo y caída de burro, ¿no? Dice el hombre este, el último día, cuando esto estaba supuestamente cocinado al horno, dice, oiga, y de los símbolos ni hablar. Banderita, la española y no sé qué, no sé cuántos. Y acaba por jorobar el invento, retiran la ponencia y ahora ponen a otro ponente. O sea, es que esto es alucinante. Acabarán haciendo votaciones los días festivos sin avisar a qué hora ni qué día, a ver si vienen los que piensan como yo y el día que los otros se hayan despistado, lo votamos y lo aprobamos. Pero vamos a ver, ¿no os parece raro, y a mí eso, no os parece rarísimo que porque un miembro del Tribunal Constitucional sea elegido por parte de alguien, se le llame progresista y entonces se le exija que las sentencias tengan que tener determinado contenido? A mí me parece aberrante. A ver, sí, bueno, además un matiz, en este caso no hay nada más conservador y más retrógrado que el estatuto. Sí, porque el estatuto al final lo que blinda son unos privilegios para una casta política determinada que va en contra de la igualdad de todos los españoles. Por tanto, eso para mí sí que es del pasado. El futuro es que todos tengamos libertades y una igualdad entre todos los españoles. Dicho eso, yo creo que la clave ahora es que Montilla, hoy lo leía, y yo todavía no he recibido ninguna llamada, ni Ciutadans, pero nos pedía que los partidos catalanes nos reuniéramos para hacer no sé qué. Bueno, con nosotros que no cuente, porque decir, nosotros vamos a respetar al tribunal y supongo que ellos se refieren a los partidos nacionalistas, que ellos confunden a veces Cataluña con el nacionalismo, ¿no? Y cuando hablan de partidos políticos catalanes se refieren a los nacionalistas y a nosotros o al PP nos dejan fuera, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la realidad que tenemos ahora es que va a haber, o puede haber sentencia, hay un nuevo ponente, esperemos que esa sentencia sea lo antes posible y sobre todo no cambiemos al árbitro, como decíamos, y le echemos la culpa al árbitro y ir perdiendo 5-0 el partido. La realidad es que Montilla, Zapatero y Artur Mas y Convergencia, no lo olvidemos, que fueron los que firmaron el pacto final, los que pusieron el sello final a eso, están a favor de eso. Están incluso hablando de que en el Parlamento estos días de Cataluña van a proponer una recusación masiva para deslegitimar y tirar por el suelo al Constitucional. O sea, que ellos llevan recursos de conflictos de competencia. La Generalitat lo está haciendo para lo que le interesa y esas sentencias sí son buenas, las que le interesa a la Generalitat, y cuando no le interesa no son buenas, ¿no? Eso es lo menos democrático que existe. Pero ¿cree usted que el orden va a ser ese? O sea, que va a haber una sentencia y después unas elecciones, o que alguien va a intentar poner antes las elecciones y evitar conocer la sentencia. Yo creo que las elecciones antes es difícil porque Montilla y los suyos están bastante hundidos a nivel electoral. Y yo creo que Montilla se está intentando separar otra vez, volver a engañar a la gente por tercera vez y decir que él es socialista y no es nacionalista. Y va a volver a hacer la campaña que ya está empezando, ¿no? De imagen con estas cartas y con gastándose mucho dinero y un lavado de imagen de lo que ha sido el segundo tripartito. Y por tanto interpreto que necesita tiempo hasta noviembre para hacer ese alejamiento de Esquerra, de Iniciativa, y me imagino que no entra dentro de sus planes, por lo que sé, hacer elecciones o convocar ahora. No hay que olvidar que necesitaríamos 2 meses y convocar elecciones o las convoca de aquí 15 días o nos iríamos ya a otoño, ¿no? Por tanto, es poco probable que se adelanten las elecciones y les va a explotar un poco. Si sale la sentencia en julio, les podía explotar antes, ¿no?
Jorge Urosa, ¿tú querías preguntarle algo? Sí, yo lo que creo es que el tribunal, no hace falta que lo legitime Montilla, que se ha legitimado solo con la actuación durante estos 3 o 4 años. Yo creo que la jurisdicción constitucional está gloriosamente fenecida, salvo que se haga algo para modificar la situación actual del tribunal, porque desde la imagen de María Emilia Casas siendo abroncada por un miembro del Ejecutivo, que era la vicepresidenta del Gobierno, el cuestionamiento de si se plantea o no la sentencia antes o después de las elecciones catalanas para evitar afectar, ¿no? Si es que el tribunal lo que tiene que hacer es determinar si un texto jurídico, o eso entiendo yo, se ajusta a la Constitución o no. Todo lo demás son filfas, es decir, el tribunal no tiene que entrar en cuestiones políticas y sin embargo está entrando permanentemente. Y bueno, ya, para rematar, que Montilla diga que hay que cambiar el tribunal, esto de que un miembro del Ejecutivo, un ejecutivo menor, no el Ejecutivo de la Nación, pero un miembro del Ejecutivo diga que como la sentencia que va a dictar el judicial no le parece razonable, lo que hay que hacer es cambiar al tribunal, esto ya es, bueno, el certificado de función de la separación de poderes en España. O sea, me parece Yo ya entiendo que para todos ustedes esto resulta incomprensible. Se recurre a un tribunal una ley. La ley llega al tribunal. El Tribunal Constitucional se sienta, delibera, hace una ponencia, lo que ustedes quieran, y acaba decidiendo estos 35 artículos no son constitucionales. Por tanto, quedan declarados inconstitucionales y se devuelve el texto al Congreso de los Diputados y a la Generalitat de Cataluña. Y aquí se ha acabado este asunto, claro. ¿O no, don Albert? Bueno, la realidad es que quedarían derogados o interpretados restrictivamente y la ley en el resto seguiría vigente, el estatuto. Por tanto, que nadie tampoco se asuste. Seguiríamos. A veces nos preguntan, ¿qué pasará el día después? Digo, pues queremos a trabajar, nos levantaremos, los catalanes y el resto españoles, y no pasará nada. Y que nadie se engañe. Tampoco van a haber grandes manifestaciones masivas de los catalanes en la calle. A los catalanes les preocupa los 600.000 parados y los 4 millones de parados que hay en España, la situación de no poder pagar las hipotecas y no tener crédito y la crisis tremenda que estamos pasando. O sea, que el estatuto al final tiene un doble componente. Por un lado, no importa a casi nadie, solo le importa a los nacionalistas y a los políticos nacionalistas, pero por otro, ojo, si nos despistamos y nos pensamos que no importa, ellos desarrollan las leyes. Por ejemplo, la Ley de Educación de Cataluña, que ya está desarrollada, prohíbe el uso del castellano en las aulas. Eso está consolidado. ¿Qué pasará si el Estatuto declara inconstitucional eso? Esa ley tiene que ser derogada, por lo menos en algunos artículos. Lo que ha hecho desde mi punto de vista el gobierno catalán, y por eso han demorado la sentencia, es presionar con una serie de leyes que han ido aprobando, como la ley, como la del Síndic de Greuges que prohíbe ir al defensor del pueblo, como lo harán con el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia como último recurso. Y eso, si no se frena, luego dirán, hombre, es que aquí hemos desarrollado ya medio Estado, prácticamente, no me haga usted tirar atrás. Y el Constitucional eso lo sabe. Pues a la hora de sentenciar las presiones de Zapatero y de la Vega, las presiones de las leyes que se aprueban, están creando una situación de no marcha atrás o de difícil marcha atrás. Bueno, aprovechando que está con nosotros esta mañana Albert Rivera. Mira, Albert, leo en El Mundo, el gobierno catalán convoca un acto de apoyo al magistrado Garzón. Parece que hay una institución próxima o que está en manos, dice este periódico, de iniciativa que se llama Memorial Democràtic, que ha sacado algunas momias del armario y hoy organiza un show allí con Pascual Maragall, con Joan Manuel Serrat, con Ferran Adrià, con Salvador Giner, que hacía años que no sabía nada de él, todos allí defendiendo a Baltasar Garzón con dinero público. Bueno, es que el problema ya, nosotros ya votamos en contra de la ley del Memorial Democrático porque al final era un chiringuito de iniciativa que con una finalidad supuestamente muy democrática pues no acaba de ser ese otro más del pesebre de ese partido, ¿no? Pero la realidad es que a mí lo que me parece muy mal es que con dinero público y sobre todo en el momento hay que saber también leer las situaciones y saber que un gobierno, el Ejecutivo, hablando antes de Montesquieu, no es que esté muerto, está muerto enterrado, porque es que si ya el Ejecutivo, en pleno proceso de imputación de un juez por 3 causas, lo que hace es hacer actos con dinero público para defender a ese juez, evidentemente, directa o indirectamente, está interrumpiendo, está interfiriendo en ese proceso. Yo lo que le pediría al gobierno catalán y a todos los responsables políticos, especialmente al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Autonómico, es que no se dediquen a, como si fuera esto el Barça o el Madrid, a apoyar a los jueces o a ir en contra de los jueces, que dejen a la justicia un poquito respirar y si hay un proceso con el señor Garzón o con Superman o con quien sea, pues si es un ciudadano más tendrá que pasar. Ibarretxe dijo aquel día, ¿no?, de cuando se le pretendía procesar, de que se pensaban que él era el lehendakari, o precisamente un señor que está enfrente del Ejecutivo o que es juez debe someterse como el que más a la justicia. Por tanto, yo pediría que no se hagan, desde luego estamos absolutamente en contra desde Ciudadanos de este tipo de actos, pero que dejen respirar a la justicia y que asuman los actos que cada uno hace.